Vamos a orar para de inmediato iniciar y aprovechar todo el tiempo que sea posible para mirar en las escrituras, algunos detalles que son importantes ver camino a Shavuot, camino a Pentecostés. Así que gracias, Padre, por permitir que estemos aquí a esta hora. Gracias porque usted permite que nosotros nos acerquemos ante su presencia. Gracias porque es un privilegio, no es una carga. Es un privilegio, Señor, poder observar, poder prestar atención a su palabra, a su instrucción. Es un gozo, Señor, poder entrar a sus festividades, a sus convocaciones para su pueblo. Es un privilegio, Señor, poder admirar toda la majestuosidad suya, Señor. Permita que nosotros crezcamos en el conocimiento de su palabra, en la aplicación de ella, Señor, y en llevársela a otros, Padre Santo. Así que por los méritos de Yeshua, bendiga a cada uno de los que están aquí. Bendiga, Señor amado, a los que no están aquí, a los que todavía no entienden cuál es el propósito del Señor con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a cada uno de los que han escuchado su palabra y por alguna razón u otra se han apartado. Bendígalo ministrándole. Bendígale, Señor amado, llevándolo al pleno conocimiento de su palabra, por los méritos de aquel que nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que gracias, Padre, por los méritos de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga. Sean todos bienvenidos una vez más. Aquí estamos. Vamos a hablar de las Escrituras. Y el tema que tenemos para hoy es la superioridad de la justicia de los que son de Cristo y de Cristo mismo. Ese es el tema que hoy nosotros vamos a observar. Y lo que vamos a hacer aquí es mirar lo que nuestro maestro habla acerca de las Escrituras. Qué lindo. Oh, sí. Sí, sí. Acerca de las Escrituras. Y ¿será verdad que el maestro en algún momento contradijo la palabra de Dios? ¿Será eso cierto? Que el maestro dijo que ya no debían de cumplirse algunas palabras en las Escrituras. ¿Será eso cierto? Bueno, pues hoy vamos a reflexionar en las Escrituras. Vamos a reflexionar principalmente en lo que el maestro dice. En pantalla ustedes pueden observar algunos pasajes que tengo. El primer pasaje que tengo en la parte superior izquierda, en rojo, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya nosotros, en realidad, estamos ya más que claro en lo que tiene que ver con respecto a este pasaje. Hemos hablado bastante, es bastante claro, solo se pone un poco difícil de entender cuando el espíritu de confusión que opera sobre este mundo, para que no vean claramente las Escrituras, interviene. Pero sobre aquellos que todavía están ¿en dónde? En Babel. En Babel. Babilonia, esa ciudad de confusión, Babel, confusión. Y es por eso que tenemos que entender que el maestro nos dice en el libro de sus revelaciones, Apocalipsis, nos dice que salid en medio de ellos, pueblo mío, de ella. ¿De quién?
de Babilonia, la ciudad de la confusión. La confusión es lo que no permite que las escrituras puedan ser interpretadas de manera correcta. Como el enemigo no pudo hacer nada más con las escrituras, utiliza la estrategia de tirarle un montón de cosas encima, cuestión de que se haga difícil de comprender. Entonces, tenemos también un pasaje ahí de Lucas 8:21. Entonces respondió, le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y qué duro fue Yeshua, qué duro fue Jesús. Podríamos entender que fue Jesús con sus hermanos o con este que le estaba dando esa información. Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Te buscan. Las palabras del maestro son claras, son categóricas. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y la hacen. Entonces, nosotros, y este es un punto bien importante que debemos de entender, aunque tenemos hermanos carnales, hermanos de sangre, tenemos padres de sangre, tenemos amistades, tenemos relaciones con personas. En las escrituras nunca se justifica que tú peques porque tu hermano, porque tu hijo, porque tu padre o porque tu madre. En las escrituras no se justifica. ¿Por qué? Porque el maestro claramente dice que sus hermanos, que su madre, son esos que guardan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no pone condiciones para cumplirse. La palabra de Dios simplemente sale y debe de hacer para lo que el Señor la envió. O sea, no es que si yo estoy en tal condición o en tal condición, yo voy a cumplir con la palabra de Dios o no voy a cumplir. Estas frasecitas que nosotros anteriormente utilizábamos, Dios entiende, Dios me entiende, Dios lo sabe, Dios sabe que yo solamente lo quiero a Él, pero Dios sabe todas las cosas. Y utilizábamos muchas veces esas expresiones para justificar lo que estaba contrario a las escrituras. Si queremos ser hermanos de Jesús, tenemos que hacer lo que Él dice, lo que oyen su palabra y la hacen. Esos son mis hermanos, no son otros. Obviamente, esto no quiere decir que yo me desligo. No tiene nada que ver. Al contrario, sobre cada uno de nosotros hay una mayor responsabilidad. La responsabilidad de ministrarle, la responsabilidad de vivir conforme a la palabra, para que ellos miren y se acerquen dando gloria al Señor por lo que ven en nosotros hacer. En Primera de Corintios, las escrituras claramente dicen en capítulo 7, verso 19, que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿a cuáles mandamientos se está refiriendo el apóstol Pablo? Si la incircuncisión no es nada y la incircuncisión tampoco es nada, sino que el guardar los mandamientos lo es todo, ¿a cuáles mandamientos se referirá el Señor, el apóstol Pablo, cuando le habla aquí a los corintios? Obviamente está hablando de la Torá. Obviamente está hablando de la instrucción del Padre entregada a Moisés para que se la dé a su pueblo. Entonces, otro dato bien interesante que podemos observar acá es que, si podemos observar, todo debe de girar en
escuchar la palabra de Dios y obedecerla, porque ellas son las que tienen todos los mandamientos. Entonces, el apóstol Pablo, también en Romanos, habla categóricamente acerca de que de nada vale estar en una religión y estar contradiciendo los mandamientos del Señor. Porque él dice que realmente los que son circuncidados delante del Señor son los que guardan la palabra, los que escuchan la palabra y la obedecen. Ahora podríamos decir, la circuncisión es un mandamiento que ya el Señor lo quitó. En ninguna parte de las Escrituras eso se dice. No podemos poner en las Escrituras lo que las Escrituras no dicen. Lo que se está diciendo aquí es que primero se circuncide el corazón. Primero el Señor produce en el corazón del hombre el oír y guardar sus mandamientos. Y dentro de esos mandamientos, la Torá incluye, obviamente, esto que estamos hablando acá. Miren lo que dicen las Escrituras en Juan capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Todo lo que estamos viendo acá gira alrededor de la Torá, gira alrededor de la palabra de Dios. Que esa palabra se hace viva en nuestros corazones una vez se da ese derramamiento en aquel día de las cosechas, en aquel día de Shavuot, cuando el mismo apóstol Pedro dice que esa promesa de ese derramamiento del Espíritu, donde pondría su palabra en nuestras mentes y nuestros corazones, esa promesa es para nuestros hijos, es para nosotros, dice el apóstol Pedro. Entonces, ese espíritu de que Jesús habla, que se nos ha prometido a nosotros, viene con varios propósitos. Uno de sus propósitos es guiarnos a toda verdad. Y esa verdad sabemos ya que es la palabra de Dios. El Espíritu de Dios ni siquiera da testimonio de él mismo. Viene también para dar testimonio de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. El Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones es el que nos da la fuerza, es el que nos guía para comprender esto, es el que vivifica nuestro espíritu con el poder de Dios para que nosotros podamos cumplir con esta palabra, ya que Jesús dijo en una ocasión cuando Pedro dijo, ¿y quién puede cumplir esto? ¿Quién puede cumplir la palabra? Jesús le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso nosotros siempre. ¿Tres? Ok, yo tengo 1.24. Y no es el 1.24. Ok. Bueno. Ok. Entonces, el que no tiene el Espíritu del Señor, o sea, el que no lo tiene, y vamos aquí a pensar en algo. Olvidémonos de eso, de que antes pensábamos que debían haber señales así como que tú brinques y te sacudas y de vuelta y digan muchas cosas raras que nadie entiende para demostrar que tú tienes el Espíritu de Dios. No vamos a olvidar de eso. Y vamos a pensar en que el que tiene el Espíritu del Señor es aquel que escucha la palabra del Señor y la pone en práctica. Esa es la verdadera señal de que una persona ha conocido al Señor, es oveja del Señor y ha pasado de muerte a vida. Porque antes
Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todo esto nos parecía a nosotros cosa extraña. Incluso tú y yo nos podemos dar cuenta hoy cuando conversamos con algunas personas acerca de la palabra del Señor, incluso de personas que están asistiendo a grupos religiosos. Cuando tú citas tal cual las escrituras, incluso sin que ninguna parte de las escrituras diga que eso está abolido, ellos te dicen, no, pero Jesús quitó todo eso, Jesús abolió todo eso. ¿Ven? O sea, nosotros vamos a considerar lo que dicen las escrituras. El Espíritu del Señor viene para guiarnos a toda verdad. Que él es el que abre el entendimiento. El Espíritu del Señor viene a poner por encima de todo la palabra del Señor. Nosotros nunca vamos a poner nuestra opinión por encima de lo que diga las escrituras. Si es preciso, en algún momento que estemos hablando, simplemente tomamos el texto y lo pasamos tal cual. Si ponemos un comentario que esté bien apegadito a las escrituras, a fin de cuidarnos simplemente, cuidarnos de cumplir con ese mandamiento que dice que no le pondrá, que no le quitarás, que no le agregará, que no le va a restar. Que dejemos que la misma palabra nos instruya, que la misma palabra nos instruya, porque ya nosotros tenemos la presencia misma de Dios en nuestros corazones. Lo único que tenemos es que echar fuera todo tipo de orgullo, todo tipo de soberbia y ser humilde para acercarnos a él. Entonces, Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Más difícil es que se frustre una tilde de la ley, de la Torá, de la instrucción. ¿Qué decimos acá? ¿Qué decimos acá? Decimos que ya hasta Juan, ya Moisés, Malaquías, Zacarías, ya ninguno de esos profetas, ya la Torá no tiene vigencia, ya nada de eso sirve. Si tomamos la primera parte, el verso 16, eso es lo que vamos a considerar. Eso incluso nos puede dar la impresión de que eso es lo que nos está diciendo, si nos quedamos hasta ahí. Pero vuelve el maestro y cita a los dos testigos que Moisés cita en la Torá para decir que pone al cielo y a la tierra por testigos. Y mientras esos dos testigos estén ahí, mientras tú y yo estemos mirando que el cielo está ahí y mirando que la tierra está aquí, todo lo que dice la instrucción, todo lo que dice la ley está vigente. Está vigente, sencillo como eso. Una pregunta aquí, retórica, de manera retórica. En Juan 17:17, Jesús les dice, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La pregunta de manera retórica sería, ¿qué palabra es esa? ¿Cuál es esa palabra de la que Jesús habla para que ellos sean santificados en esa palabra que es la verdad? Jesús se está refiriendo a la misma palabra de Dios. Jesús se está refiriendo a la Torá, a la instrucción, a la ley. Jesús se está refiriendo a los escritos. Jesús se está refiriendo a los libros históricos que están ahí, a los profetas. Entonces, si nosotros queremos estar en verdadera comunión con el Señor, si nosotros queremos
caminar día a día con el Padre. Tenemos que concentrarnos plenamente en que Él, como dice el Salmo 138:2, puso su palabra por encima de todas las cosas. Y que solo por escuchar y obedecer su palabra somos santificados. Que no hay otra forma. Ahora podríamos pensar, ¿y Jesús para qué vino? Sí, es sencillo. Jesús vino para quitar todo lo decreto que habían sobre nosotros, por cuanto nosotros estábamos contrarios a la palabra de Dios. Una vez quitado todas esas transgresiones que nosotros habíamos cometido delante de la palabra del Señor, una vez dada esa gracia, que estando muerto nos da vida, estando siendo justo incluso que se nos dé muerte, Él nos da la gracia de darnos vida. Entonces, una vez que estamos vivos, si anteriormente estábamos muertos por pecar contra su palabra, una vez que estamos vivos, ¿qué hacemos? Decimos que ya no hay que hacer nada, decimos que ya no hay que cumplir nada de la palabra, decimos que Jesús la cumplió por mí, decimos que, o sea, yo puedo andar en delitos y pecados nuevamente. ¿Puedo decir eso yo? No, no lo puedo decir. La gracia que me ha sido dada es para perdón de todos mis pecados, es para darme vida cuando yo estaba muerto. Y dice el apóstol Pablo en Romanos, pecaremos porque estamos en la gracia. De ninguna manera vamos a transgredir la ley de Dios porque estamos en la gracia. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Antes bien, luego que también dice, ¿acaso por la fe invalidamos la ley? Dice claramente el apóstol Pablo, de ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. Confirmamos la ley con la fe. Porque ¿qué es la fe? Fidelidad, emuná, fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo decir que tengo fe y estar contrario a lo que la palabra de Dios dice. Es una plena contradicción. Yo no puedo mantenerme en santidad cuando estoy contrario a la palabra de Dios, a la palabra que santifica. Es imposible que lo pueda hacer. Y si antes estábamos muertos, reiteramos, si antes estábamos muertos porque estábamos contrarios a la ley de Dios, una vez que ese decreto de muerte se nos quitó de encima, nuestro pecado, nuestra transgresión a la ley se nos quitó, ¿vamos a seguir pecando? ¿Vamos entonces a volver a morir? No, de ninguna manera. De ninguna manera lo vamos a hacer. Así que vamos a mirar de una manera más humilde y más sencilla las escrituras. Wow, hay una música que me tienen por ahí que retumba todo aquí. Una música, ya ustedes saben, timbra todo acá. No sé qué, ni siquiera sé qué música es, solamente siento la vibración. Bien, ¿es posible que encontremos a Jesús enseñando en contra de las enseñanzas de su Padre? ¿Qué usted cree? Eso es para que nosotros reflexionemos. ¿Usted cree que posiblemente encontremos a Jesús en algún punto contradiciendo la palabra de Dios, donde Dios dijo aquí es, Jesús dice bien y dice, no, ahí no es? ¿Podremos nosotros encontrar a Jesús? Déjenme ser un poco radical en esto. Si en alguna parte encontramos algo que Jesús dijo que es contrario a lo que el Padre ya dijo, está mal traducido o lo estamos
mal interpretar. Imposible, dice Carlitos. Muy bien. Veamos, Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque a mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Y en Primera de Pedro nosotros encontramos ya este pasaje que lo hemos visto bastante. Siempre tenemos que citar algo. Bueno, el hecho de que nosotros estemos todos los días estudiando las escrituras, los pasajes van a ser repetitivos porque como siempre estamos en las escrituras, hay pasajes que siempre nos vamos a estar conversando. Y aquí encontramos al apóstol Pedro citando a Éxodo precisamente, cuando dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, pensemos nosotros, ¿qué es andar en tiniebla? ¿Qué es andar en tiniebla? Andar en tiniebla es andar sin la palabra de Dios. Porque si recordamos bien, el Salmo 119 dice que la palabra del Señor es luz, es lumbrera a nuestros caminos. Entonces, si el Señor nos rescató de las tinieblas, porque antes no andábamos en Torá, antes no andábamos en la verdad, no andábamos en el camino, y ahora nos trae a su luz admirable. ¿A dónde nos trajo? Para que sigamos contradiciendo lo que dice su palabra, para que sigamos poniendo nuestro propio criterio, nuestros propios conceptos sobre lo que dicen las escrituras. De ninguna manera, porque hemos sido traídos para prestar atención, para poner nuestros oídos a su palabra, a su voz. Y aunque feo te esté yendo, te esté pasando, tú estés en diferentes circunstancias, pero si tú eres una persona que presta atención a la palabra de Dios y, y tú estás pendiente de agradarle a Él, aunque como niño lo hagamos a media, ¿acaso no crees tú que aunque tú estés pasando por valle de sombra, no eres su especial tesoro? Sí, lo eres su especial tesoro. Porque ya Él lo dijo y Él es fiel a su palabra. No, esa mentalidad de doble ánimo en nuestra mente, de como las olas del mar, ya vienen, ya van, estaré yo bien, estaré yo mal. No, reconozcamos nuestra bajeza, pero mantengamos prestando atención a la voz del Señor y anhelemos andar en todo su pacto. Y déjenme decirle que alguien le toca a ustedes, y es como si tocaran la niña de los ojos del Señor, como lo dice Él en sus palabras. Entonces, aquí estamos nosotros, traídos de las tinieblas, donde andábamos sin palabra de Dios, donde no prestábamos atención a lo que está escrito, sino que andábamos bajo muchos conceptos de hombres que se inventan muchas cosas a fin de entretener a las personas ahí. Pero ya, dejando todos esos rudimentos atrás, nos vamos a dar cuenta que la justicia, la superioridad de la justicia de Cristo, obligatoriamente nos tiene que sacar de en medio de ella, de en medio de todos esos sistemas que nos traen confusión, y volver a la palabra como niño, como lo dice el apóstol Pedro. Volver a la palabra como niño.
Déjenme ver. Okay. Fui con una presentación al año. Sí. Muchas veces hemos escuchado que Cristo vino a cambiar la ley del Señor, a dejarla sin validez. ¿Qué de cierto es esto? Según las escrituras de la Biblia, la clave para determinar esto es actuar con la misma actitud que tenían los de Berea. En Hechos 17, 11, 12, encontramos que estas personas eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, de donde Pablo había salido. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué palabra? En este contexto no se habla mucho de qué palabra es la que reciben. Es la palabra del evangelio. Si ustedes pueden observar, luego de la coma, escudriñando cada día las escrituras, ¿qué escritura? El Nuevo Testamento no existía. ¿Cuál es escritura? No existía el Nuevo Testamento. Lo que existía era la palabra de los apóstoles, obviamente, porque estaban ahí, pero lo que existía era la Tanakh, la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim. Eso era lo que existía. Entonces, eso era lo que ellos escudriñaban. Y en esa escritura, es que ellos se dan cuenta que todo lo que Pablo está diciendo es correcto, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Por qué? Porque escudriñaron las escrituras. Entonces, hoy nosotros queremos desligar, queremos decir que esos 40 y no recuerdo tantos libros que tiene la Tanakh, ya simplemente son históricos, ya. Eso lo leemos por leerlo. No, señores. Los de Berea no tenían otra escritura más que esa. Y miren cómo corren las escrituras. Miren cómo corre el evangelio. Lo que significa que lo que Pablo estaba predicando eran esas escrituras. Ese era el evangelio que Pablo estaba predicando. Y esas son las mismas palabras que estas personas están escudriñando. Esta actitud la debemos de tener todos nosotros. Una vez que esto sea así, el avivamiento que se va a dar, retornando las personas de la confusión de Babel, será grande. No que vengan a un movimiento, no que vengan a otra religión, sino personas con pasión por su palabra, por la palabra del Señor, y que quieran acercarse en una relación íntegra, genuina, sincera con el Señor, donde el intermediario, donde el mediador sea el que nos rescató, sea Yeshua, y que la única instrucción que necesitemos es la palabra del Señor. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Puede alguien cambiarle o modificar a los mandamientos que el Señor ordenó que se cumpliesen? ¿Acaso cambió Jesús los mandamientos del que fue, el que es y el que será? ¿Acaso nosotros no hemos leído en las escrituras donde el profeta Isaías dice que la palabra del Señor permanece para siempre?
Es esa palabra que se recibió allá en el Pentecostés. Y es esa palabra la que se recibió allá en el Pentecostés con los discípulos, en el aposento alto, en el templo. No, recuerden que por mucho tiempo se plantea que ellos estaban en una casa ahí. No, se le llamaba también la casa. También esa casa tenía el aposento alto. Eso era en el templo, que estaban todos congregados. Y por eso esa gran multitud, cuando desciende la palabra en espíritu y que mora en los corazones de estos que están aquí orando fervientemente en Jerusalén, en el templo, cuando viene la presencia misma del Señor, es esto lo que está sucediendo. Es esta palabra la que se está imprimiendo en la mente y se está imprimiendo en los corazones. Es la evidencia principal sobre una persona que ha aceptado al Señor, el que esa persona quiere escuchar su palabra, la palabra de Dios, y obedecerla. Esa es la principal señal. No hay otra señal sobre las personas. Y cuando habla de que profetizan, luego que escuchan al Señor, luego que creen en el Señor, es que simplemente hablan la palabra de Dios, que es la profecía más segura, dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿acaso Jesús va a cambiar algo de esto? Si ya hay un mandamiento acá, y en el que el ponerle o quitarle hace que el que tal persona haga tal cosa, esté en pecado. ¿Y qué dice las Escrituras? En él no se halló pecado. No se halló pecado. Veamos qué dice Jesús de la ley de su padre cuando enseña. Para que los discípulos no se confundan. Pero aún así, por culpa de hombres perversos, estas enseñanzas se distorsionaron. Muchas confusiones hasta el día de hoy se han creado con respecto a esta palabra que nosotros estamos analizando. Que tanto así que por todas partes encontramos al maestro, no defendiéndola, sino poniéndola en el correcto lugar. Es importante que entendamos que la palabra de Dios no necesita que ninguno de nosotros la defienda. En lo absoluto. En tiempo de la Unión Soviética hubo un ateo, si no me equivoco, es ateo, que precisamente dijo eso en una ocasión. La palabra del Señor es como un martillo. No necesita que nadie la defienda. Ellas se defienden solas. O sea, entonces, ¿qué enseña el maestro? Si nosotros observamos a Mateo capítulo 5, verso 17, miren lo que dice. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ese cumplir después de la coma es el que se utiliza y que por mucho tiempo también nosotros utilizamos para justificar esa apostasía de que la ley, recuerden en Daniel capítulo 9 particularmente y en el capítulo 7, el espíritu del anticristo viene del cuerno pequeño. ¿A qué viene? Viene a dejar sin efecto, a cambiar la ley y a cambiar las festividades del Señor. Entonces, después de la coma, el hecho que diga, sino para cumplir, es la parte que muchas veces utilizan las personas para decir que él la cumplió por mí. Ya yo no necesito hacerlo. Pero eso vamos a verlo en otra versión. En otra versión. No crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. A veces con un poquito de investigación más sencillamente, podemos llegar a esa conclusión.
Pero debemos de entender, y no vamos a acusar a nadie en lo absoluto, no estamos sentándonos en el lugar del juez, no nos vamos a sentar a acusar a nadie, porque entendemos que todo esto es espiritual. Entendemos que todo esto es conforme a la voluntad del Padre en aquellos a quien Él ha determinado mostrarle todas esas cosas. Pero con una pequeñita investigación básica de comparar estos versos en otras versiones, las personas pueden salir a camino, pero aún viendo no ven, porque el espíritu de confusión que opera en Babel le pone un poco difuso todo esto. Entonces, es sencillo lo que dice ahí. Vine simplemente a darle su verdadero valor. Vine a darle su verdadero valor, es lo que dice. ¿Qué garantía de la vigencia de la Torá hay en la actualidad? Dice Jesús que tenemos independientemente, ¿qué tenemos que hacer independientemente de cualquier grupo religioso? Si nosotros miramos a Mateo capítulo 5, verso 18, en la Reina Valera dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ya hemos hablado de manera reiterada acerca de por qué Jesús cita al cielo y a la tierra. Son los dos testigos. Son dos testigos que mientras estén ahí, mientras usted esté mirando el cielo y esté mirando la tierra, esos dos testigos van a mantener vigente esta palabra. Entonces, Mateo 5:18, en otra versión, diría, yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Y miren Lucas 16:17 que dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Y ustedes saben por qué es? Porque llegará un momento en que el cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Mas su palabra es eterna, es permanente, es para siempre. Es de la eternidad hacia la eternidad. La palabra del Señor no tiene sombra de variación, es atemporal. El tiempo no la afecta, ni el espacio tampoco la afecta. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que la adulteren de cualquier manera? O los galardones de quienes la cumplan y enseñen según la ley de su Padre. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En otra versión diríamos, por eso, si alguien no obedece un solo de estos mandamientos, mandatos de Dios, aún el menos importante, debemos recordar que hay categoría dentro de los mandamientos del Señor, será la persona menos importante en el reino de Dios.
Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. Y le preguntaba yo, ¿y de qué mandamiento es que están hablando aquí? Fue que Jesús inventó otro mandamiento. Porque eso es lo que te dio a ver, la confusión, ese sistema de donde el Señor dice que salgamos. ¿A dónde vamos a salir? ¿A otra religión? No, no vamos a salir a otra religión. No vamos a salir a otro grupo, vamos a salir a su palabra. Vamos a salir al desierto a escucharlo a Él, a leer su palabra, a ser estudiante, a ser discípulo. Que si nos encontramos en el medio de la loma, allá nosotros podamos continuar nuestra vida en intimidad con el Señor. Que ya tu relación con el Señor no dependa de un sistema, de un grupo religioso, que no dependa de nada ni de nadie en lo absoluto, excepto por lo que su palabra dice. Por lo que su palabra dice. Recordar siempre que ellas son las que van a dar testimonio en el día final, y en base a ellas es que se va a juzgar a todo hombre en el día final. Jesús los dijo claramente, yo no he venido a condenar, yo no he venido a juzgar este mundo, o sea, cuando Él vino en aquella ocasión. Pero lo dijo, pero estas palabras que yo he hablado, ellas te van a juzgar, ellas lo van a juzgar en el día final. Entonces, si alguno de nosotros nos preguntan, entonces si no vamos para aquella religión, no vamos para esta, no vamos para la otra, no vamos a hacer otra religión, no vamos a hacer nada, ¿para dónde vamos? Jesús ya lo dijo. Su palabra. Prestarle atención a su palabra. Si prestan atención a mi voz, dice el Señor, y guarda mi pacto, yo lo haré mi especial tesoro. Eso está vigente. Y aunque Jesús lo dijo con otras palabras, está diciendo lo mismo. Mis ovejas escuchen mi voz y me siguen. Entonces, el maestro no está enseñando nada fuera de lo que ya su padre dijo. El maestro está simplemente, como lo dijo en Mateo, capítulo 5, verso 17, dándole el correcto valor que tienen las escrituras. Así que debemos siempre recordar eso antes de opinar, antes de hablar de lo que dicen las escrituras, para no encontrarnos pecando con la misma palabra. Miremosla, vayamos, sencillo, vayamos como niños, vamos a leer lo que dice aquí. Si no lo entiendo, investigo, pregunto, le oro a mi Padre, Él me va a guiar a toda verdad. Porque lo que está ahí revelado es para mí, para mis hijos, para las generaciones que prestan atención a la voz del Señor. Lo que no está revelado es para Dios, y tranquilos todos. Entonces, vamos como niños a la palabra del Señor. No vamos a poner lo que nosotros pensamos, simplemente vamos a dejar que ella nos alimente con ese néctar, esa fuente que dice el Salmo 19, verso 7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Y eso lo dijo el salmista David. 1010 años antes de Jesús. Ya el salmista está diciendo que la palabra del Señor convierte el alma. Cuán dulce a mi paladar son tus palabras. Como la miel y la que destila del panal. Ellas son las que convierten el camino de las personas. Debemos recordar que Jesús es esa palabra viva.
El prestar plena atención a la palabra de Dios es prestar plena atención a Jesús, a nuestro Salvador. Porque basta con leer el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Basta con leer ese capítulo y Jesús se hace uno con la palabra. Jesús dice, a Juan hablando, dice, en el principio era el verbo, el logo, dabar, la palabra. En el principio, él era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. ¿Ya? El ir a Jesús es ir. El ir a Jesús es ir a su palabra y leerla y alimentarse de ella. Jesús y la palabra es lo mismo. Juan vuelve y nos dice que Jesús le dijo a Felipe, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. 3 atributos que a través de toda la Tanakh, la Torá, los Ketubim, los Nebim, los Ketubim, encontramos. Jesús es uno con la palabra. El quitarle o ponerle a las escrituras puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque la palabra es Jesús. A veces decimos que pensamos que para seguir en la anterior observancia antes de Yeshua, antes de que él fuera la propiciación por nuestros pecados, el estar así como estaban los escribas y los fariseos era más fácil o más difícil. Algunos dicen que era más difícil, pero vamos a analizar lo que dice Jesús. ¿Cuándo es más difícil? ¿Si ahora o antes? La justicia de los discípulos que tienen que ser superior. Hasta este punto hemos visto cómo Jesús habla de la ley, por la cual él mismo se rige y enseña, aclarando en el verso 20 de Mateo 5:20, la superioridad de la ley de los que le siguen, afirmando que ésta debe generar una superior justicia que esté por encima de ¿quiénes? De los fariseos y los maestros en la ley. Entonces, si va, que ahora es más fácil, vamos a analizar todo eso. Es más fácil con Cristo. Sin Cristo es imposible. Es más fácil con el Señor porque Jesús es el espíritu de toda la profecía. Y eso fue lo que él nos dio a entender. La correcta interpretación de cómo nosotros debemos observar las escrituras. Mateo 5:20 dice, yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el maestro? ¿Qué más obediente a qué? A la ley, a la Torá. Está diciendo que sus discípulos tienen que ser más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley a la Torá. Eso es lo que está diciendo. De lo contrario, nunca entrarán al reino de los cielos. O sea, que
si yo no soy obediente, más que esos que estaban allá, yo no voy a entrar. Eso es lo que está diciendo el texto. En la Reina Valera dice de manera literal, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Pero ¿por qué dice justicia y omite en la Reina Valera la ley? Es sencillo, porque por la ley viene la justicia. Por la ley viene la justicia. Por eso las escrituras en Romanos dicen claramente que no hay uno justo, no hay ni siquiera uno, todos nos apartamos de Dios. O sea, todos pecamos, no hay uno solo obediente, no hay nadie que ande conforme a la Torá. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque la justicia es por la ley. Pero el Señor en su misericordia nos justificó mediante la fe y nos quitó todas esas transgresiones, las consecuencias de todas esas transgresiones. Entonces, por eso ustedes ven que en estas dos versiones, en una, aparentemente, eliminaron la parte de donde dice no, ley, Torah, y en la otra simplemente se omite. Pero cuando tú ves la palabra justicia en el contexto bíblico, automáticamente debes de relacionarlo con la Torá. Porque el apóstol Pablo, el maestro en la ley, dice, porque la justicia que viene por la ley, pero como nadie, ni siquiera uno la pudo cumplir, fue necesario que viniera alguien justo, perfecto, obediente a esa instrucción, que nunca vio pecado y que por la confianza puesta en él, hoy los que fuimos desobedientes y los que estábamos muertos en delitos y pecados, tenemos vida y podemos obedecer de una manera superior a los fariseos y los escribas para poder alcanzar el reino de Dios. No sé si ustedes pudieron observar que lo está diciendo claramente, el que no es más observante a la ley que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrará en el reino de los cielos. Y eso es lo que dicen las escrituras. Jesús siempre va a poner su palabra por encima de todas las cosas. La palabra del Señor. Jesús no tiene, como lo dijo, no tiene madre en ese aspecto. No tiene padre, amigo. Lo reveló en 2 ocasiones. Jesús, aquí anda maestro, aquí anda tu madre y tus hermanos, te buscan. Y él le dijo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Ahí no existía el Nuevo Testamento, importante que nosotros recordemos. Jesús, la palabra que hablaba es la Torá, la instrucción, los profetas. Esa era la palabra que él hablaba. El que no escucha esta palabra no tiene nada conmigo. Y eso se lo hizo a su familia. ¿Y qué tal a un amigo tan cercano? Tanto así que Jesús en ocasiones vivió dentro de la casa de este amigo. Ah, maestro, que no te acontezca eso. Le dice Pedro. Jesús le dice claramente, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Acaso no voy a cumplir lo que está escrito de mí? La palabra de Dios tiene superioridad en todo lo que nosotros hacemos. O sea, yo no puedo justificar mi manera de actuar delante de la palabra de Dios. Lo más que me conviene es reconocer que ando de manera extraviada y que necesito la fuerza del Señor para entrar en obediencia. Pero nunca debo justificar.
Nunca debo justificar. Dios me entiende, Dios lo sabe. No, Señor, aquí estoy. Tenga misericordia de mí, como aquel publicano, aquel que iba y se daba golpe. Ten misericordia de mí, sé propicio, sé propicio. Necesito que me perdone, necesito que me ayude a caminar, necesito. Porque cuando hacemos eso, nos declaramos débiles para que Él se haga fuerte en nosotros. Entonces, la justicia de los discípulos tiene que ser superior. Para algunos, lo que Jesús dice a partir del verso 21 es un cambio en la ley de Moisés, a no observar que solo está mostrando en que tienes que ser superior. Por lo tanto, imposible de cumplir sin que el Señor more en el corazón del hombre. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo en su vida, toda aquella persona que no ha sido vivificado, no entiende esto. Todo aquel que vive en la carne dice que es imposible cumplir lo que está en las Escrituras. Jesús dijo que cosas mayores que Él nosotros haríamos. Es imposible, sí, es imposible obedecer la palabra del Señor si no le creemos a Él, si nosotros no queremos prestarle atención a su palabra. Mateo 5:21. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguno mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Jesús está elevando a otro nivel el mandamiento. Es más fácil cumplirlo ahora que antes. Ojo, es más difícil. En las escrituras, en el hebreo, la palabra no es matar. No es matar. En nuestras versiones, la palabra se traduce como matar, pero no es matar. Porque la palabra matar entra en contradicción con los mismos mandamientos del Señor. No asesinarás es como se debe de traducir y es el término que se debe utilizar. Y en el hebreo, obviamente te manda a que tú lo traduzcas como no asesinarás, no matarás, no asesinarás, porque el Señor mandó en ocasiones a manera de aplicar juicio, justicia, a matar. Lo que significa que la palabra del Señor te manda es a que no asesines, no a que no mate. Obviamente, el asesinar implica matar a una persona. Pero la ley decía simplemente, no matarás, no maten. Entonces el maestro lo está llevando a un nivel superior, porque los discípulos del maestro ni siquiera deben de pensar en matar. Los discípulos de Jesús, si tienen un sentimiento de violencia en su corazón, tienen que darle para afuera, porque si no obedecen de manera superior a los escribas y fariseos, no van a poder entrar al reino de los cielos. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Ya no solamente no es matará físicamente ese cuerpo. El espíritu de ese mandato es ama a tu prójimo. Ese es el espíritu. Cuida tu corazón de tener violencia, de desear mal para el otro. Cuida tu corazón.
para los que dicen que es más fácil la interpretación de Jesús que cumplir la ley de Moisés, en el sentido en que la aplicaban los escribas y los fariseos, están equivocados, ya que la ley de Moisés solo dice al que mate, y Jesús dice al que se enoje, mostrando así una superioridad en la justicia y por lo tanto haciendo una exigencia superior a la ley de Moisés. No que está agregando, sino que está interpretando el mandamiento de manera correcta en el sentido de no matarás. Jesús se lo está interpretando de manera correcta. Lo que esa instrucción quiere es que tú cuides a tu prójimo. ¿Y dónde se debe de cuidar las acciones que tú haces? Es en tu mente, en tu corazón, mostrando así el objetivo final de la ley. ¿Cree usted que es más fácil que el maestro, pues el maestro lo dice así para que nosotros, sus discípulos, entendamos que sin el poder de Dios en nuestros corazones, por aceptar el sacrificio en la propiciación por nuestro pecado, podamos vencer? Nosotros, sin Cristo, no podemos hacer nada en lo absoluto. Si recordamos las profecías del nuevo pacto, si recordamos a Deuteronomio 30, la clave está en aceptar el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea circuncidado, para que amemos a Dios. La justicia de los discípulos tiene que ser superior. De lo contrario, no podrán entrar al reino de los cielos. Y aquí encontramos a Jesús mostrando el espíritu de la ley, no cambiando la ley de Moisés, no cambiándola. Y el decir que Cristo la quitó es una apostasía y atrae maldición sobre aquellos que así lo confiesan. Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira, ¿ven dónde está la superioridad? Él no está aboliendo el mandato de no adulterar. Él no lo está aboliendo, como algunos quieren decir que Moisés dijo y Jesús ahora dice. No, Jesús está llevando al nivel correcto el mandamiento, entrándolo al corazón del hombre, poniéndolo donde es que debe de estar. Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. ¿Es más fácil antes que ahora? No. Es más difícil ahora. Pero fue puesto de esa manera para que nosotros entendamos que sin Cristo no podemos. Porque hay que tener el corazón circuncidado por la sangre, por el sacrificio del Cordero. Es por eso, señores, que luego que recibimos Pesaj y que ese Cordero se presenta ante el trono de gracia, al lugar santísimo, y que pasan estos 49 días y en el día 50 se recibe en nuestras mentes y nuestros corazones la ley de Moisés. La ley de Moisés. ¿Es eso lo que dice Jeremías capítulo 31? Y pondré en sus mentes y sus corazones mis mandamientos, los escribiré
Es eso lo que dice. Cambiaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y haré que anden en mis mandamientos. ¿Por qué? Porque el corazón era el problema hasta que Cristo llegó. Así que todo hombre que acepte a Cristo, que acepte al Señor como su cordero, es tierra fértil para que la palabra de Dios germine. Es tierra fértil para que la palabra de Dios dé fruto conforme a esa tierra. La idea del maestro no es cambiar, es dar el correcto significado de cómo se debe de cumplir. Así que lleva la obra hasta el final, hasta el nivel de pensamientos, emociones, donde tienen origen todos los pecados, en el corazón y en nuestra mente. Es por eso que Jesús dice que aquí es que se generan todos los pecados, que no es lo que entra lo que te contamina. En el sentido que algo que venga a ti, si que tú lo determines, alguien te puede tirar lo que quiera encima y tú por eso no pecas. Pero si sale de ti, si sale de tu corazón, cualquier persona te puede decir palabras feas, te puede maldecir, puede hablar con violencia contra ti, puede calumniar, te puede levantar falso testimonio, pero por eso tú no pecas. Por eso tú no pecas. Eso viene de afuera, pero por eso tú no pecas. ¿Cuándo pecamos? Cuando de nosotros sale. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros actuamos, pero de nuestra propia voluntad. Entonces, Jesús lleva la palabra del Señor a la mente y al corazón. Es ahí donde se origina todo. Lo que nosotros hacemos es simplemente una manifestación de la espiritualidad, de la intimidad que tenemos con el Padre a través de su palabra. Jesús y el divorcio en Mateo 5:27 le da el correcto sentido. Jesús y los juramentos. Las personas fácilmente juraban por cualquier cosa, juraban por el altar, juraban por aquello, por lo otro, pero las escrituras claramente decían, y por el Señor tu Dios jurarás. Y por el Señor tu Dios jurarás. Así que cuando una persona fuera a hacer juramento, el juramento lo tenía que hacer por el Señor. Entonces cogían cualquier cosa y juraban por cualquier asunto para luego faltarle a ese juramento. Pero un juramento que se hacía conforme a la Torá y por el nombre del Señor jurarás, las personas estaban comprometidas a cumplir su juramento. Pero entonces no, se inventaron jurar por aquello, jurar por lo otro, jurar por el altar y no jurar por la ofrenda del altar, porque ahí ya era otra cosa. El amor hacia los enemigos. En las escrituras nunca se enseña que al enemigo se le debe de odiar. En las escrituras en Levítico claramente el Señor nos manda amar al prójimo. En las escrituras se nos enseña a que no hay una condición por la que tú a tu prójimo tú debas de rechazarlo. No hay una condición. En las escrituras, para obedecer la palabra no es condicional. O sea, tú puedes tener una persona a tu lado que te considere tu enemigo y tú debes de amarla. Debes de amarla como a tu prójimo, próximo.
al que esté más cerca de ti. Entonces, Jesús y la limosna. Y Jesús lo que está haciendo es dándole el correcto sentido. Jesús y la oración habían hecho un espectáculo de las oraciones. Jesús le dice, no, no oren como ellos. No, vamos a orar. Oren, oren, cierren la puerta cuando vayan a orar. Que nadie vea lo que ustedes están haciendo con su Padre. Eso se va a manifestar solo. Oren, oren en lo secreto. Éntrense allí. No tienen que pararse y durar 2 horas ahí en las esquinas ahí para que vean que somos hombres de oración. No. Obviamente eso lo hacemos y no es esa la intención. Lo hacemos como comunidad nosotros. Pero nunca la intención es que el otro crea que yo soy espiritual ni nada por el estilo. Esa es mi relación con el Señor. Y al final eso se va a manifestar en mi vida pública, en los que me miran alrededor. Jesús y el ayuno se ayuna para con Dios, no para que los hombres sepan. No, yo salí de un ayuno de 40 días. ¿Qué? Yo voy después de un ayuno de tantos días. No. Es para con Dios. Es con el Señor que tú tienes que tener tu relación. ¿Qué ganas? ¿Qué ganamos? Ya dice el maestro, bueno, pues si eso era lo que tú querías, renombre entre los hombres, bueno, pues ya lo tienes. Esa es tu recompensa. Entonces, el maestro nos dice que debemos estar concentrados en las cosas del reino de los cielos. Que nosotros tenemos que cuidar, que nosotros tenemos una lámpara, la lámpara del cuerpo, nuestros ojos. Y esto es importante. Esto es importante porque nosotros vemos según tenemos el corazón. Nosotros hablamos según tenemos el corazón. Nosotros actuamos según tenemos el corazón. Jesús lo dijo, del corazón mana los homicidios, los robos, los engaños, la fornicación, los adulterios. De ahí mana, del corazón. Por eso es que él llevó a otro nivel la observancia de la ley. Por eso los discípulos de Cristo tienen una superioridad en justicia a los escribas y los fariseos. No debemos estar ansiosos en juzgar a los demás. Debemos ser cuidadosos. Juzgar para condenar. La oración y la regla de oro. La puerta estrecha. Todas estas son cositas que el maestro estuvo enseñándonos, no quitando, no agregando a la instrucción, sino diciéndonos claramente que no vino a quitar la palabra de Dios. Es Jesús quien dice, si tu justicia no es superior, entonces no entres. No lo estamos diciendo nosotros, es Jesús el que está diciendo que quien no cuide sus pensamientos, el que no cuide su corazón, el que no cuide su boca, el que no cuida lo que entra, definitivamente su justicia no será superior a aquella de los escribas y los fariseos. Porque al cuidar nuestra mente y nuestros corazones, siempre vamos a responder conforme a lo que dentro tenemos. Por eso es tan importante siempre prestar atención a la palabra del Señor. Por eso siempre nosotros tenemos que andar escuchando su palabra. Hebreo 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces, con Cristo todavía es más fuerte.
Ah, tú quieres vivir en la ley de Moisés, donde con 2 testigos te mataban. Miren lo que dice del verso 29 en adelante. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece aquel que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto? Si seguimos leyendo, lo dice claramente. A esta persona solo le queda un juicio de condenación eterna. La ley de Moisés, y por el testimonio de 2 testigos, ellos morían. Ahora que tenemos la sangre preciosa del Hijo de Dios, ¿qué se le debe de hacer a aquel que toma por inmunda esa sangre por cualquier cosa? Aquel que desobedece la palabra del Señor una vez que ya ha aceptado al Hijo de Dios, aquel que tiene el espíritu de la gracia sobre él. Por lo tanto, la superioridad de la justicia y restitución de Jesús también se revela en el castigo que se dará a aquellos que tomen por cualquier cosa su sangre. Y si apoyado en la gracia por la que Jesús te justificó, tú pecas, esa misma gracia hablará en tu cuenta si sigues pecando contra el mandamiento de Dios, a los cuales Jesús vino a dar su correcta interpretación. Es importante que entendamos todo esto. No que somos perfectos en la obediencia. El Espíritu de Cristo que está en nosotros es el que nos consuela y nos dice tranquilo, tranquilo, sigan simplemente escuchando, sigan proponiendo su corazón a la palabra. Si pecan, arrepiéntanse, pero continúen acercándose a lo que dice las Escrituras. Llénense de la palabra de Dios. Si piensan, piensen conforme a la palabra de Dios. Si hablen conforme a la palabra de Dios. Si detectan que hay un sentimiento, algo que está contrario a lo que tiene que ver con lo que Dios indica en su palabra, órenle al Padre para que saque eso de ahí. Disciplínense en sacarlo. Porque ahora que tenemos a Cristo y tomarlo por inmundo, la situación se puede poner un poquito más fea. Dice el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en camino de transgresoria a la Torá, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la Torá de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Si hace tal cosa esa persona, será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace esta persona prosperará. Lo mismo que le dijo a Josué, por allá en Josué, capítulo 1, verso 9. Esfuérzate, sé muy valiente para poner por obra todo esto que Moisés te mandó, todo lo que está en el libro de la ley. Y si hace esto, hará prosperar tus caminos. Es lo mismo. No así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos. Los malos, en este contexto, son los anti-Torá, son los que andan contrario a la Torá, son los que enseñan contrario a la ley de Dios. En el juicio no se levantarán. Ni los pecadores, esos no se levantarán en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.